A la clase. Ya está. Ahora sí ya estamos grabando, perdón. Eh, bueno, entonces, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Si no, pues vamos a comenzar. Ya estamos próximos a terminar el semestre, ¿no? Básicamente nos quedan como 3 semanas casi. Ya estoy también cerca de terminar esta parte. De hecho, hoy pienso ver el último caso y casi que con eso terminamos esta segunda parte o segundo bloque. Y la última parte quisiera más como enfocarla a cosas que podemos trabajar en el perfil que tú desees, ¿no? Te mencioné en algunas clases previas que podemos irnos por el lado de la aplicación, en la que te puedo explicar cómo utilizar algunas paqueterías de software integradas, por ejemplo, en Python, o bueno, que puedes utilizar en Python o en matemática pues para resolver ecuaciones, aunque sean casos no lineales, ¿no? Realmente los que suelen ser más interesantes y vistosos son los no lineales, pero pues bueno, obviamente hay mucho de fondo porque regularmente para hacer esto se requieren métodos numéricos, ¿no? Y métodos numéricos es como tal una clase, casi que una especialización dentro de la parte que es como computacional y pues teórica. Y las paqueterías que te comento y los software que podemos emplear, pues regularmente ya las tienen como integradas, ¿no? Bueno, o las puedes cargar y usar, ¿no? Pero repito, hay mucho de fondo. Eso obviamente nosotros no lo veríamos, simplemente lo emplearíamos, porque no sería el propósito de nuestro curso. No es un curso de los numéricos. Sin embargo, sí es un curso en el que podemos utilizar las ecuaciones diferenciales y podemos resolverlas utilizando esta tecnología y sacarle provecho a lo que nos dé la información que pues salga, ¿no? Con algunas aplicaciones diversas, ¿no? Pueden ser modelos biomatemáticos, pueden ser algunos modelos físicos, y bueno, esa es una posibilidad para el cierre de nuestro curso. La otra opción es irnos por esta cuestión como más del análisis funcional, que tiene que ver con una teoría que se llama teoría de Sturm-Liouville. Y la teoría de Sturm-Liouville a grosso modo, lo que hace es tratar el problema que hemos considerado de las ecuaciones diferenciales en los casos lineales de segundo orden, como si fuera un problema de eigenvalores y eigenvectores. Nada más que en lugar de tener eigenvectores, vamos a tener eigenfunciones. Y las eigenfunciones, pues van a resolver nuestra ecuación diferencial, donde la ecuación diferencial va a ser percibida o vista como un operador, ¿no? Como una entidad que va a tener valores propios y va a tener funciones propias, ¿sí? Y la noción de pues como de esta arquitectura, si quieres pensarlo así como para resolver las cosas, tiene que ver un poquito con el análisis funcional, con el análisis matemático, aunque análisis matemático muy poco, más que nada es como tener un poco el concepto, la idea de lo que es un espacio de Hilbert, igual no las definiciones totalmente abstractas o las cosas que deben cumplir, pero sí algunas propiedades importantes que son rescatables porque van a tener propiedades estas cantidades y suelen ser muy útiles, sobre todo cuando resuelves problemas en sistemas coordenados que no son necesariamente los cartesianos, ¿no? Regularmente estas cosas salen cuando tienes, no sé, una simetría esférica, una simetría cilíndrica, etcétera, y pueden salir en diferentes partes, ¿no? Por eso, igual y puede ser algo interesante para el final de nuestro curso. La otra opción es como una tercera posibilidad, es hablar de transformadas. Acá hay dos como las principales. Transformada de Laplace es una y la otra es la transformada de Fourier, ¿no? Regularmente, si nos vamos por transformadas, hablo principalmente de la transformada de Laplace porque esa como que vincula directamente las ecuaciones diferenciales eh, con cambiar el problema ahora a resolver ecuaciones algebraicas, ¿sí? Cuando hacemos ecuaciones diferenciales, pues tienes tu ecuación diferencial y ya es todo. Si le aplicas una transformada de Laplace a estas entidades que tengan ciertas consideraciones también, el problema, en lugar de ser un problema de ecuación diferencial, ahora es un problema algebraico y eso es lo importante y lo útil que tienen las transformadas, especialmente la de Laplace, ¿no? Y la de Fourier, la interpretación creo que es la que enriquece mucho la de Fourier, porque acá, la transformada de Fourier, la noción es que tú trabajabas con cosas que tenían, por ejemplo, dependencia en el tiempo, ¿no?
Y cuando haces transformada de Fourier, la noción ahora es que vas a cambiarte de espacio en el que vas a observar las cosas. Y ahora en lugar de ser un espacio de tiempos, va a ser un espacio de frecuencias, ¿sí? De cantidades que son como recíprocas al tiempo. Y entonces, pues eso también es muy importante, especialmente si te puedes o te dedicas a analizar series de tiempo, ¿no? A futuro, como algo de investigación o bueno, lo que sea. Entonces, eso sí, piénsenlo ustedes, platícanlo con sus equipos, porque eventualmente sí quisiera hacer como una especie de encuesta y plantearía esas tres posibilidades y la que tenga mayor puntaje de votos, pues es por el perfil en el que me estaría inclinando para cerrar el curso, ¿va? No sé si hay preguntas o dudas, porque ya ahora sí ya casi nos cerramos el semestre. Y si no hay alguna pregunta o duda, pues vamos a continuar la clase, ¿va? De todas maneras, si estás viendo esta clase grabada, recuerda que puedes eventualmente dejar el comentario en el Classroom o enviarme un correo. Si son correos, sí preferiría que los envíen con copia a las profesoras adjuntas porque luego de verdad me llegan muchos correos de todo tipo y puede ser que se me entrepapele, ¿no? Procuro que no me pase eso, pero pues eventualmente sí, de repente se me perdió, se me extravió por ahí. Si llegara a pasar eso, por eso o por ello te pido que también mandes copia a las profesoras adjuntas para que por si se me pasa a mí, por lo menos ellas también tengan la noción o vean algo, ¿no? Y me avisen a mí o si es algo directamente con ellos, pues también con copia a todos para que pues todo sea también más eh, claro y que nos llegue a todos, ¿no? Por esa cuestión de que a veces se entrepapelan los correos. En fin, bueno, si no hay preguntas o dudas, pues vamos a continuar. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo hasta el momento? Hemos estado resolviendo la ecuación del problema lineal en dos dimensiones. Tenemos esta ecuación diferencial, donde A es una matriz de elementos constantes y sus hijotésimas componentes o elementos, pues son reales, ¿vale? Cada uno de ellos. Entonces, el vector está en R2, la matriz está en las matrices, en el conjunto de matrices 2 por 2 y ya vimos que la estructura de la matriz A va a depender o va a tener como la perspectiva de tres posibles casos. Una asociada a matrices que tengan valores propios complejos, reales, y el último que nos toca ver es el degenerado. Pero independientemente del caso, siempre para estas matrices vamos a buscarles una forma, una estructura, la matriz que estamos llamando lambda, que es la que realmente tiene la esencia o el alma de la matriz A. Podríamos decir que A es una cosa ahí revolcada y fea, y cuando le buscas el lado bonito a la matriz A, pues llegas a la matriz lambda. La matriz lambda es la que te da la información de verdad de quién es A, ¿no? Y entonces la matriz lambda, que se conoce o se llaman las formas canónicas, pues puede tener el caso uno en el que tú tienes valores propios en la diagonal. Ya vimos el caso 2, el caso uno. Este es el que llamamos el caso uno. El caso 2 era aquel en el que tenías esta matriz. Ah, aquí estoy equivocándome. Alfa menos beta, beta, alfa. Y esto lo llamamos el caso 2. Y lo importante es que te reproducen estas matrices canónicas, los valores propios que tienen las matrices As, ¿no? Por ejemplo, si es el caso uno pues tienes valores propios reales y pues esa los tiene, son lambda uno y lambda 2 aquí me equivoqué, lambda 2 el caso 2 también, para esa matriz, la matriz que tiene el caso 2 pues va a tener valores propios complejos de la forma alfa más y beta, y eso lo va a tener. Y la pregunta ahora es, ¿qué pasa con el caso 3? En el caso 3 no voy a ahondar demasiado porque no quiero, ahora sí que gastar mucho tiempo de lo que nos resta del curso exclusivamente en este caso, porque eh, no es muy complicado, va a ser una mezcla como entre el caso uno y el caso 2 y además puede ser un tema en el que si tú tomas el curso, por ejemplo, de álgebra lineal 2 tal vez ahí te lo expandan muchísimo más porque va a tener una estructura de una matriz que es muy popular
cuando tienen multiplicidades de enésimo orden, ¿sí? En el caso 3 recuerda que los valores propios son iguales, es decir, lambda 1 es igual a lambda 2. Y una posibilidad sería esta. Una posibilidad es que tu valor propio pues tenga esta estructura, ¿sí? Perdón, que tu matriz canónica tenga esa estructura con los valores propios, ¿no? Eso satisface que tengas multiplicidad 2 porque em, pues el polinomio característico sería lambda menos lambda 1 al cuadrado igual a 0 y ese polinomio característico por supuesto que tiene el valor lambda 1 como raíz con multiplicidad 2, ¿sí? Y es cierto, pero si hacemos esto, ¿qué implicación tendríamos? Si hiciéramos esto, eso significaba que nuestra ecuación diferencial en la base canónica sería lambda 1 0 0 lambda 1 por y. Eso significa que y1 es igual a lambda 1 por y1 prima es igual a lambda 1 por y1 y y2 es igual a lambda 1 por y2. ¿Sí? Porque tienen el mismo valor propio. Pero eso significa entonces que y1 es constante 1 por e a la lambda 1t y y2 es igual a pues una constante 2 por e a la lambda 2t. Y hasta ahí vamos bien. Pero aquí ya hay algo que no está del todo padre. O sea, puedes tener eso y lo puedes escribir sin ningún problema. Pero el problema, bueno, más que problema, sino lo que es como un poco incoherente, es que si analizas con cuidado y1 y y2, pues son múltiplos entre sí. Y2 es un múltiplo de y1. Entonces, realmente no estaba resolviendo un sistema de ecuaciones diferenciales. Estaba resolviendo la misma ecuación diferencial y estás diciendo que y2 pues es la solución de y1 multiplicada por una constante. Entonces, esto no es un sistema. Simple, y además, más que de ser un sistema, las dos ecuaciones son la misma, básicamente, salvo algún factor constante. Pero eso no es relevante para los sistemas. Es como si yo te hubiera dicho desde el principio, pues tienes dos ecuaciones o tres ecuaciones, pero todas son múltiplo entre sí, pues entonces solo con que resuelvas uno bastaba y no tenías que pensar ni mentalizarte en resolver un sistema, ¿sí? Esto estaría pasando si, por defecto, la matriz canónica para el caso con multiplicidad 2 fuera esta. Puede ser, pero para los propósitos que nosotros queremos para satisfacer un sistema, eso no tiene como que sentido. O sea, si quieres ser un sistema, pues te estás haciendo pato, en pocas palabras, ¿no? ¿Cómo podríamos tener realmente un caso 3 con multiplicidad 2 pero que no impliques dos ecuaciones diferenciales que sean la misma? Porque aquí, ojo, si las dos soluciones en la base canónica son iguales, obviamente si buscas una matriz P, la matriz P va a tener determinante igual a cero también. ¿Por qué? Pues repito, porque son las dos soluciones múltiples entre sí. Entonces eso como que no tiene fundamento para decir eso es un sistema. Sí hay una forma en la que tú puedes crearte un caso 3 que tenga multiplicidad 2 y va a ser esta. Entonces esta la vamos a ignorar, ¿sí? ¿Por qué? Pues por esto. O sea, esto no tiene lógica. Bueno, sí lógica, pero no es lo que estaríamos buscando. ¿Qué te parece si escribimos esta matriz? Esta matriz, veamos qué tipo de eigenvalores tiene. Pues para eso tendríamos que sacar eh, la ecuación característica de esto, ¿no? Que sería la traza, en este caso de la matriz lambda, más menos la raíz cuadrada del discriminante sobre 2. Esos son los valores propios de la matriz canónica que estaré proponiendo, donde el discriminante sería la traza de la matriz lambda al cuadrado menos 4 veces el determinante de la matriz lambda. ¿Cuánto vale esta cantidad? Bueno, la traza al cuadrado, ¿cuánto vale? La traza al cuadrado vale
lambda uno más lambda uno, pues eso es 2 lambda uno. Y al cuadrado, pues va a ser 4 lambda uno cuadrado, menos el determinante. Y el determinante es lambda uno por lambda uno, pues aquí menos 4 veces lambda uno cuadrado, menos cero, porque menos uno por cero, pues es cero, entonces menos nada. Y esta cantidad te da cero. El discriminante vale cero. Entonces, el que yo de esta matriz ya está implicando el caso 3. Recuerda que el caso 3 tiene valores propios reales, aún no demuestro que sean iguales, pero ya estamos diciendo que el discriminante, por lo menos si tú tienes una matriz así, va a implicarte valores propios reales. Ahorita lo checamos. ¿Por qué? Y no es fácil de ver, porque fíjate, si el discriminante es igual a cero, pues entonces esta cantidad vale cero. Por lo tanto, el valor propio es igual a la traza de la matriz, pero la traza de la matriz es 2 veces lambda uno entre 2 y esto es lambda uno. Ahora sí, ya viste que tanto para el signo positivo como la parte negativa de las raíces, esa cantidad daba cero y los valores propios son lambda uno. ¿Sí? Pero este no es el caso que acabo de tachar acá arriba. Este es diferente, este tiene un uno aquí inmerso. Y le podría poner una cantidad constante en principio. Si yo le pongo una constante ahí, en lugar de un uno, también va a pasar lo mismo, ¿sí? Este tipo de matrices y la matriz concretamente que acabo de escribir tiene un nombre y, repito, es una de las matrices que luego se suelen estudiar mucho por sus propiedades, que no son triviales. Y esta matriz se llama o es conocida como una forma canónica de Jordan. Repito, cuando estás en los cursos de álgebras lineal 2 bueno, también depende con quién lleves, a veces en la uno también explican estas cosas, pero regularmente es donde las aprendes un poquito, ¿no? Y te dan las propiedades, tiene muchas cosas interesantes, y pues lo interesante es que te manifiestan cosas que tienen que ver con multiplicidad del enésimo orden, ¿no? Las formas canónicas de Jordan básicamente son números que se repiten en la diagonal y unos que están en la diagonal superior. Entonces, si tú tienes una estructura así, eso es una forma canónica de Jordan. ¿Qué te va a asegurar? Que vas a tener valores propios repetidos con multiplicidad la dimensión que tenga esa matriz. En este caso es una matriz de 2 por 2, tiene multiplicidad 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo resuelves la forma canónica de Jordan? O bueno, en términos de las ecuaciones diferenciales. Esta sí va a ser un poquitito más laboriosa, no es demasiado, pero ¿cómo se resolvería? Pues bueno, la ecuación diferencial de una matriz con esa estructura va a ser esta. Vas a tener esto, lo que significa que y1' es igual a lambda uno por y1 más y2. Y y2' es igual a lambda uno por y1. ¿Sí? Ojo. Ah, aquí me equivoqué. La de abajo no depende de y1, depende solo de y2, ¿no? Porque es y1 por cero, eso es cero, más lambda uno por y2. Ok. Este es tu sistema. Date cuenta que para resolver la ecuación uno sí necesitas de saber quién es y2, pero para saber o conocer a y2 no necesitas de y1. Entonces, las dos ecuaciones como que están semi-desacopladas, ¿no? Una sí necesita información de y2, la otra no necesita la información de su contraparte, es decir, de y1, ¿sí? Entonces, la ecuación de abajo, la de y2, es fácil de resolver. Esa la podemos resolver de una manera muy simple, porque ya con lo que has aprendido hasta el momento, sabrías que y2 función de t va a ser e a bueno, una constante. Si quieres pongo primero la constante, va a ser una constante, si quieres le llamamos 2 por e a la lambda 1t. Esa va a ser la respuesta o la solución de la ecuación y2, ¿sí? Ya viste que no necesitamos la información de y1. Y ahora, para resolver la ecuación de y1, ¿qué vamos a hacer?
Pues bueno, para y1' tendríamos que la ecuación se transforma o se queda como lambda 1 por y1, que es la cantidad que no conoces, más y2, pero ahora sí conoces quién es y2. Y2 en función de t es c2 por e a la lambda 1 por t. ¿Y ahora qué tienes? Tienes una sola ecuación diferencial de primer orden que es no homogénea. Es decir, esta cosa la puedes escribir como y1' menos lambda 1y igual a C2 por E a la lambda 1t. ¿Sí? Entonces, del sistema de ecuaciones diferenciales en la base canónica, ahorita lo que estamos haciendo es, ya resolviste la ecuación de y2, nos falta resolver la ecuación de y1. Aquí me faltó un 1. Ah, perdí el puntero. Ups, ahí está. Y1. Y ahora es donde tienes que usar lo que aprendimos casi que desde las primeras semanas del semestre. ¿Cómo resuelves una ecuación diferencial de primer orden lineal que es no homogénea? ¿No? Entonces, tienes que recordar que la forma en la que resolvíamos ese problema se va a escribir o se va a representar con una cantidad que va a ser y1 función de t igual a una constante, vamos a llamarle constante 1, sobre mu más la integral de mu por q, pero en este caso hay que ver, en este caso q es eso que acabo de escribir, diferencial de t sobre mu, donde mu, función de t, va a ser la integral de no es cierto, no es cierto, no es cierto, mu es e a la integral de p, ¿verdad? Pero p en este caso vale menos lambda 1, diferencial de t, p función de t es igual a justamente a menos lambda 1 función de t y q función, no, no, eso no lleva la multiplicación de t, solamente menos lambda 1. Y q función de t es igual a c2 por e a la lambda 1t. Entonces, conociendo esto, despejas en lo que aprendiste a hacer hace unas semanas o meses y pues lo sustituyes y lo resuelves. Entonces, esto es c1 sobre la integral de esto es e a la menos lambda 1t, ¿no? Más la integral de e a la menos lambda 1t. Mi lambda a veces me queda como una x, perdón. Menos lambda 1t por q, pero q es c2 e a la lambda 1t sobre e a la menos lambda 1t diferencial de t acá arriba. ¿Sí? Simplificamos esto, resolvemos la integral. Date cuenta que cuando integres esto, este y este término se hacen un 1, y entonces esto te queda como c por e a la lambda 1t. Como estoy dividiendo 1 entre e a la menos lambda, el signo menos te pasa arriba a la exponencial, más la integral de c2, pero la integral de c2 es c2 por t, por e a la lambda 1t. Repito, aquí está como un denominador, el exponente negativo por el paso arriba. Y a esto ahora sí va a ser y1. Por lo tanto, y1 función de t va a ser eso. De hecho, bueno, no sé por qué lo escribí dos veces, pero es eso. En dado caso, creo que lo que quería escribir era, por lo tanto, y, el vector, va a ser igual a... eh, ve cómo podemos escribir esta misma información. Esto va a ser e a la lambda... espera, me quedé sin espacio. Y1 prima... No, no es Y1 prima, es y de t. Y de t es igual a e a la lambda 1 por t por
constante 1, constante 2 por aquí que sería 1, t, 0, 1. Y ya está, voilà. Esa es la solución de la ecuación diferencial. Y aquí me equivoqué otra vez. No es y1, es el vector y, ¿no? O sea, y1 y y2. Y esa sería la solución de la ecuación diferencial en la base canónica, ¿sí? Y aquí otra vez hay algo interesante. ¿Qué pasa para la solución cuando el tiempo o cuando t es cero? Cuando t es cero, date cuenta que pues nos queda e a la cero por 1, 0, 0, 1, por constante aquí, constante 1, constante 2, ¿sí? Esto de aquí, que lo podría llamar E matriz de t, E matriz de t, ¿qué le pasa? Esto se hace la identidad. Entonces, justamente, cuando tienes E de cero, esto te queda la identidad. Eso pasaba también cuando tenías el caso uno, cuando tenías el caso 2 y ahora también está pasando cuando tienes el caso 3. Cuando hablemos y cuando tratemos ecuaciones diferenciales que tienen una condición inicial, pues lo que tienes que hacer es sustituir la solución general cuando t es cero y con eso pues podrías determinar quién es C1 y quién es C2. Cuando tenías una sola ecuación diferencial de primer orden, el objetivo era determinar quién era la constante, ¿cierto? Bueno, acá el objetivo, si te dan una ecuación diferencial con condiciones iniciales, pues tu objetivo va a ser determinar quiénes son las constantes C1 y C2 que resuelven las condiciones que te están pidiendo. En pocas palabras, el problema se resume a una ecuación algebraica, ¿no? Así como las que hacías en la secundaria de 2 por 2, ¿sí? Y con eso determinas quién sería C1 o quién sería C2, ¿no? Esto ahorita que acabamos de desarrollar está hecho para la base canónica, ¿no? ¿Qué pasa con la base original? Con la base original es un poco más complicada, pero antes de ello, quiero que veamos justamente algo importante e interesante de esta matriz que acabo de llamar E, para los otros casos también, ¿no? Entonces, vamos a escribir aquí la forma canónica y acá la solución de la matriz y vamos a llamarla matriz E función de t. Voy a hacer como una especie de tabla en la que vamos a hablar del caso uno, del caso 2 y pues finalmente el caso 3. Eh, Creo que el caso 2 es el que ocupa más espacio y lo dejé más pequeño, pero bueno. También vale la pena recalcar que lambda uno y lambda 2, perdón, lambda uno o matriz canónica obedece una relación donde lambda matriz obedece esta relación en la base canónica, independiente del caso, eso es independiente del caso, repito, y E matriz de T sería la solución ya vista en la base canónica por un vector constante. Entonces, estas matrices, lambda y E, son interesantes, ¿no? Date cuenta. Lambda, para el caso uno, ¿quién es? Es lambda uno 0 0 lambda 2. ¿Quién fue la matriz E? Pues la matriz E quedamos que era, o podría escribirse como E a la lambda uno t 0 0 E a la lambda 2t. Date cuenta que si, repito, si evalúas esa matriz en cero, pues te queda la identidad. En el caso 2, ¿qué pasaba? La forma canónica fue alfa menos beta, beta alfa. ¿Quién fue la matriz E de t? Pues la matriz fue E a la alfa t por coseno de beta t
menos seno de beta t, seno de beta t, coseno de beta t, y alfa y beta, pues eran la parte real y la parte compleja del número alfa más y beta, que era el eigenvalor de la matriz, ¿verdad? A. Y en el caso 3, es el que acabo de escribir, ya te acabo de mostrar que la forma canónica bien la puedes escribir como lambda. De hecho, no es ni siquiera necesario ponerle lambda 1 porque los dos son iguales. Lo puedes etiquetar simplemente como lambda 1, 0, lambda. Y en la matriz E que acabo de escribir sería, me faltó un término importante, sería E a la lambda t por 1t 0, 1. Y eso es todo. Esa sería la forma o las estructuras de los tres casos englobadas en una sola notación. ¿Sí? Para cada caso vas a tener una matriz canónica y cada caso también se corresponde con una solución de la matriz del espacio canónico. ¿Sí? Eh, no sé, ¿tenemos preguntas? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta ahorita? ¿Todo claro? ¿Todo en orden? ¿Sí se entiende todo bien? Bueno. Recuerda que puedes abrir tu audio, puedes escribir y pues con mucho gusto lo checamos, ¿vale? Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar de esta parte? Una de ellas, una cosa de las que es importante hablar es que independientemente del caso, E evaluado en cero es la identidad. Eso lo ves. Literalmente, si despejas T igual a cero, ya lo probaste. Otra cosa que es interesante y creo que es donde vamos a hablar una cosa nueva que creo que no has visto hasta el momento en la carrera es, ¿ya te percataste que las matrices E siempre mezclan la información de la exponencial? Y te puedes decir, sí, pero en el caso 2 no es cierto porque está la matriz, están senos y cosenos. Y es cierto, pero recuerda que los senos y los cosenos también los puedes expresar como la combinación lineal de exponenciales con elementos complejos. Entonces, de una u otra manera, esa información también está dentro de la matriz que es la de rotación, ¿no? Entonces, caso uno, caso 2, caso 3 siempre traen matrices, o sea, siempre son matrices que tienen exponenciales. Eso es peculiar o curioso, ¿no? Y ahora, esto es curioso o peculiar porque fíjate, si la ecuación diferencial, ojo, en la base canónica es esta, y ahora nos pensamos o nos regresamos al caso cuando tú tenías solamente una ecuación diferencial, pues tú decías, pues cuando yo tenía solo una ecuación diferencial, ¿cuál era el problema? Pues decía, pues y prima, ya olvídate la barra, perdón, justamente ya no es una barra, es una sola ecuación diferencial, no es un vector. Decías y prima igual a, pues un número le vamos a llamar L por Y. Esta cosa que acabo de escribir en negro es como su análogo a la cuestión vectorial, ¿verdad? Nada más que en lugar de estar en un vector en dos dimensiones, es un vector en una sola dimensión. Entonces, en lugar de tener una matriz lambda, tienes un escalar L, ¿sí? Entonces, aquí simplemente es un número, la cantidad de L. ¿Y cuál era la solución? Pues la solución es E a la LT por una constante, ¿no? Y aquí es donde puedes empezar a sospechar o pensar algunas nuevas definiciones que quizás no tienes hasta el momento en mente. Sabemos que pues existe la operación o la cantidad definida por la exponencial
dado un número, pues sabes que eso se puede calcular, conoce el número de Euler y es una base de exponentes, ¿no? ¿Será que entonces si tienes ahora una matriz cuadrada lambda, entonces esto tiene sentido en los vectores? En pocas palabras, estaría diciendo que esta matriz E de T sea esto. Y ojo, aquí estamos sacando la exponencial de una matriz. ¿Tiene sentido la exponencial de una matriz? ¿Qué sería eso? ¿Sí? Porque cuando tienes un escalar, o sea, un numerito L, como el que acabo de escribir en negro ahí arribita, pues eso es cierto y eso funciona bien. Y ahora, si tienes matrices, ¿será que puedes sacar la exponencial de una matriz? No sé si me doy a entender con esto. Si estoy llegándote a ti en el sentido del cuestionamiento que formulo. ¿Qué sería eso? ¿Se podría definir, sí o no? Sí, sí me explico hasta el momento. ¿Cuál es como la motivación de esta pregunta? Bueno, no sé si ustedes han visto o sepan que pueden calcular la exponencial de matrices, por ejemplo. Saben sumar matrices, saben multiplicar matrices por escalares, pero ¿podrías sacar el exponente de una matriz? Ahora no sé si ahora me explico mejor. ¿Qué me podrían comentar ustedes? ¿Los leo o los escucho? Pregunta, no, ay, no sé qué quiso decir Paola. Sí, no. Es una respuesta tipo gato de Schrödinger, como que sí y no. No sé cómo interpretar no sé si es una pregunta, ¿cómo se llama? O una respuesta. Literalmente, no lo sé. Ah, bueno, está bien. Paula me agarró en una movida muy fuerte y se me había olvidado que ya tiene la tarea y dice, por supuesto que se puede porque está en la tarea. Y bueno, es cierto, por supuesto que sí se va a poder, pero no me imaginaba que iban a responder por lo de la tarea. Pero en efecto, sí se va a poder y obviamente eso es lo que vamos también a tratar, cómo calcular la exponencial de una matriz, ¿no? Comenta después Yuridia. A primer momento siento que sería entrada por entrada. Esa es una posibilidad, Yuridia, y podría ser, pero no va a ser el camino con el que vamos a definir la exponencial. Es decir, creo que si entendí bien la propuesta de Yuridia, diría, si tienes la matriz A, B, C, perdón, C y D, la exponencial de eso tendría que ser perdón, no sería eso, sería E a la A, E a la B, E a la C, E a la D. Y podría ser, pero no lo va a ser. Y dices, oye, no, pero no es cierto, lo que dijo Yuridia tiene sentido. Es más, si tú tienes esta matriz, E a la lambda 1 0 0 perdón, la lambda 2 eso en efecto es E a la lambda 1 0 0 E a la lambda 2. Y ahí funcionó. Y es cierto, funcionó solo en ese caso porque la matriz es diagonal, puramente diagonal. Pero cuando tienes, por ejemplo, el caso 2 la correspondiente matriz, dada esa definición, por supuesto, sería E a la alfa, E a la menos beta, E a la menos beta, no, perdón, aquí sería E a la más beta, E a la alfa. Esa sería la exponencial del caso E alfa menos beta, beta alfa, si fuera esa la definición, entrada a entrada, ¿sí? Pero vemos que eso no es cierto porque aquí tienes factorizando el E a la alfa
Y acá no podría, sí, quizás puedes factorizar el e a la alfa en común, pero entonces aquí te quedaría 1 e a la alfa menos, te quedaría e a la menos beta menos alfa y acá te quedaría e a la beta menos alfa 1, ¿no? Y eso no es la matriz de rotación, ¿no? Entonces, casi le pegamos. Estuvo muy cerca la propuesta que justamente hizo Yuridia, pero hay que hacer un poquito más y no es demasiado. Y la respuesta va a estar en recordar cómo hacíamos las series de del número exponencial. O sea, cuando tú calculas la exponencial de una variable y la haces en series de Taylor, pues expandías una serie que iba a ir con potencias, dividías entre un número factorial por ahí y así obtenías la exponencial de un número, ¿no? Acá va a ser exactamente lo mismo y vamos a hacer una definición y eso sí es una, como tal, literalmente es una definición. Entonces, de una vez la escribo antes de que se me acabe la clase, porque esa, como bien mencionaron, es una pregunta de su tarea. No esperaba esa respuesta, perdón. ¿Quién me contestó eso? Paula, sí me sacaste. Esa es la mejor respuesta que pude haber escuchado. Pues sí, porque viene en la tarea. Entonces, eh, voy a dar esa definición. Definición dada a una matriz que esté en el conjunto de matrices de n por n en general, con determinante de diferente de cero. eh, Vamos a definir la voy a poner como E. Es que luego a veces la gente lo escribe como exp, pero es lo mismo. E a la A va a ser igual a la identidad más A cuadrada sobre 2 factorial más más A la N sobre N factorial más todo hasta infinito. Eso va a ser la definición de la exponencial de una matriz. También lo podríamos escribir como la suma desde n igual a 0 hasta infinito de a la n sobre n factorial, donde tienes que considerar que a la 0 es la identidad. ¿Sí? Dada esa definición, tú ya puedes calcular la exponencial de una matriz. Nada más que hay un problema, esa cosa es una suma infinita de matrices y eso no necesariamente tiene que ser algo que sea evidentemente convergente, ¿no? En la siguiente clase te voy a enseñar cómo sí demostrar y cómo probar, por ejemplo, que las matrices que te acabo de dar de las formas canónicas sí van a converger a las exponenciales que ahorita te llamé como E, función de t. La propuesta del caso uno, como mencionó Yuridia, funcionó para el caso uno, pero para los otros casos no va a funcionar. ¿Cómo vamos a probar eso? Pues repito, vamos a usar esta definición y de ahí sí vamos a probar que cuando usas esas matrices canónicas sí vamos a llegar a esas estructuras. ¿Sí? Es una cantidad un poco extraña, eh, porque no es, creo que, muy común utilizar la exponencial de una matriz en las áreas que hasta ahorita has abordado. Es probable que en áreas futuras sí te sea muy útil calcular exponenciales de matrices y o de operadores, ¿no? Pero bueno, eso ya va a depender también de qué áreas te quieras dedicar o enfocar. Para nuestro propósito y las ecuaciones diferenciales sí van a ser muy útiles, ¿vale? Bueno, pues creo que aquí dejo esto por el día de hoy. Mañana es martes. Mañana tenemos la clase conmigo. El miércoles tendrían clase con la profesora Ami y harían más ejercicios, ¿no? Del caso 2, del caso 3 no quisiera profundizar mucho en ello, repito, porque quiero mejor adentrarme a esto, que es mi opinión más interesante y más enriquecedor para el curso. Además, pues considerando que tenemos ya poco tiempo para finalizar el semestre. En dado caso, preferiría enfocarme en los temas que tú quisieras que abordemos ya para cerrar el curso. ¿Va?
Pues, y bueno, si no hay preguntas o dudas, creo que aquí dejaremos la clase. ¿Alguien tiene preguntas o dudas? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Qué me pueden comentar? O si tienen ya dudas o preguntas de la tarea, también las checamos. También quiero justamente abordar algunos problemas que vienen en la tarea, pues para explicar mejor algunas cosas de las que vas a necesitar, ¿va? Para resolverla. Preguntas, dudas, ¿no? Bueno, entonces, antes de que, si ves mis notas y crees que esto estaba bien, repito, esto le voy a poner un tacho porque eso no va a ser cierto. Y bueno, eso tampoco, ¿vale? Porque si no, tal vez lo compartes con algún compañero o compañera que no haya visto la clase y va a decir, oye, pero es que ahí lo puso y si es verdad, no, no, no es verdad, es justamente lo que podría ser que no es cierto, ¿va? En fin, pues nada, sería todo. Tengan bonita tarde, bonita noche y pues descansen ya cuando sea en su momento, ¿va? Bueno, nos vemos, hasta luego. ¿Algún comentario? Ok, adiós, descansen. Nos vemos. Bye.